Aquí comienza un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad por Radio Ave María 90.5 MHz, San Luis, Argentina. Hola, bienvenidos a este nuestro tercer programa y último del mes aniversario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en San Luis. Estamos cumpliendo 50 años en la diócesis y hoy queremos compartir un resumen de los dos primeros programas contando la historia de los comienzos del movimiento en el mundo y aquí en San Luis. Transcurría el papado de Pío XII, quien entre otras cosas es recordado por declarar en 1950 el descubrimiento arqueológico de la tumba del apóstol Pedro debajo de la basílica que lleva su nombre en el Vaticano y definir la Asunción de María como dogma de fe. Un particular discurso del Santo Padre que impulsaba a buscar caminos nuevos, diferentes a los habituales, para hacer que todos, pero muy especialmente los alejados, conozcan el amor de Dios, llega providencialmente a las manos de Eduardo Bonín, un joven católico de tan solo 23 años, inquieto y comprometido. Este texto de Pío XII y otras experiencias de vida conmueven y arraigan en Eduardo tres principios: el amor de Dios, la amistad, la persona y especialmente los alejados. Estas directrices de su pensamiento lo comparte con un grupo de amigos y junto con algunos sacerdotes como Monseñor Sebastián Gallá y el entonces obispo de Mallorca, Monseñor Juan Hervás, desarrollaron una nueva forma de evangelizar y es así que gestan lo que fue el primer cursillo de cristiandad en el mundo. Luis Pereira, presidente del Movimiento de Cursillos en San Luis desde el año 2012 al 2020, nos cuenta cómo llega Cursillos a nuestra provincia. Caminando la historia, viendo cómo se ha ido formando el movimiento de cursillo a través del tiempo, tiene sus inicios por allá por la década del 40. El cursillo número 1 en 1949, aprobado por Monseñor Hervás, el primer cursillo en América Latina en 1953, que fue el primer cursillo de mujeres. Hasta ese entonces solamente habían cursillos de hombres. Se expande en Estados Unidos, en Europa, llega a la Argentina en 1962, en julio, donde se realiza el primer cursillo en Argentina, que es en la diócesis de Tucumán. En 1963 la primera ultrella mundial. Bueno, y vamos transitando en esta Argentina que se va desarrollando el movimiento de cursillo en muchas diócesis. En Mendoza en 1965, junto con Santiago del Estero, y llega aquí a San Luis en agosto de 1970. Casualmente en el año que se realizaba el primer cursillo en Tucumán, Argentina, en 1962, se ordenaba como sacerdote en el país de origen de este movimiento el padre José Mendiano, quien en sus inicios estuvo 2 años como formador en el seminario, hasta que fue enviado a una parroquia de la diócesis de Badajoz, España. Llevaba poco tiempo allí cuando comenzó a colaborar estrechamente con el movimiento de cursillos en España, luego también en la Pampa Argentina y desde 1998 aquí en San Luis. El padre José Mendiano también ha sido asesor del movimiento en la provincia puntana. Por ello, nos cuenta algunas particularidades de los comienzos de este movimiento en el mundo y cómo el cursillo llega hasta él. Una peregrinación española de hombres solo a Santiago de Compostela. Hizo mucho bien y despertó el entusiasmo por la fe y la religión después de la guerra que hubo. Entonces de ahí nació la idea de evangelizar a los hombres para que va el evangelio a la sociedad. Salir de nuestro entorno privado a conquistar otros terrenos para Jesucristo. De ahí viene la frase, la ultrella de ultra,
son cosas que hacían los peregrinos de Santiago de Compostela. Ultra, más allá, más allá, más allá. Así se animaban a ir caminando hasta llegar al Monte del Gozo, y del Monte del Gozo se veía Santiago, la Catedral de Santiago. Entonces nació en Mallorca este movimiento, que se llama Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cursillo porque es breve, son unos días, y de cristiandad porque es proclamar a Cristo, que reine en la sociedad en todas partes. Salen entusiasmados y la realidad a lo que dejó, al comercio, al banco, a la escuela, lo que estuvo trabajando antes. Y esa monotonía daña mucho. Pues el cursillo da otros medios para perseverar después del cursillo. Tienes que calentar el corazón otra vez. Y si estás muy entusiasmado, sigue adelante. Piensa que muchos te miran, de tu ejemplo aprenden. Adelante, avanzar, en lo que es el cursillo, más allá. Ultra, de vir Ultrella. La Ultrella una vez al mes es para calentar un poco el fervor. Entonces se calientan, como los carbones juntos, se calientan unos a otros. Casualmente en mi diócesis de Badajoz vinieron unos portugueses y traigo el movimiento de mi diócesis, unos portugueses, porque limita con Portugal, Badajoz. De la capital está a 100 kilómetros de Portugal. Y me encontré con que los hombres querían hacer cursillo, pero yo tenía que ir primero. Así que estuve ahí, llegué al pueblo en el 64, septiembre, ya en el 65, abril, hice el cursillo de cristiandad. Me gustó mucho. Era como un repaso de toda la teología que había estudiado, más práctica, sobre todo para la vida. Y todos los hombres que querían hacer cursillo, llevé 4 de un golpe, otros 4, después llevé mujeres. Me decía uno que fue el año 7 a mi patria, después de 30 años, que todavía seguía reuniéndose. Y mi hermano mayor también lo ha hecho. Algunos años previos al primer cursillo en San Luis, muchas personas de la provincia viajaban a Mendoza para hacer el cursillo. Suar Ruiz nos comparte su experiencia personal de esa época. Hice mi cursillo de cristiandad en el año 1969 en la provincia de Mendoza. Soy casado con Rosa Beria López, que todo el mundo la conoce como Chichi, desde el año 1966. Tenemos 3 hijos y 4 nietas. Mi vida de cursillista ha sido, es y será para Chichi, mi esposa, lo vuelvo a repetir, y para mí algo fundamental, esencial y determinante en toda nuestra vida. Como un relato, si se quiere, esta cuestión del cursillo comienza en el año 1967. Antes de esa fecha no había escuchado ninguna información sobre lo que eran los cursillos de cristiandad. Todo comenzó justamente en ese año con el relato entusiasmado de un recién salido de su experiencia cursillista. Además, fue con el tiempo mi padrino porque él me presentó. Desde ese momento en más, el proyecto de ir a ver de qué se trataba este asunto estuvo siempre presente, pero algunos problemas, seguramente de trabajo lo habrán sido, me impidieron hacerlo. El proyecto fue concretado en el año 1969 gracias a la presión de muchos cursillistas que había en esa época en la ciudad de San Luis, para que yo diera el gran paso. Antes de referirme a algunos detalles, en San Luis no había cursillos. Esto se realizaba en Mendoza al principio, desde el año 1964, en la ciudad de Chacra de Coria. Posteriormente se construyó un edificio muy grande en la localidad de Lulunta, una zona agrícola bodeguera de Mendoza. Las personas que querían vivir el cursillo se trasladaban a Mendoza y allí se reunían con los candidatos mendocinos, los que venían de los departamentos mendocinos y también candidatos de la provincia de San Juan. Es de hacer notar que todos los meses en esa época se hacían cursillos durante todo el año, un mes para los varones y el mes siguiente para las esposas respectivas. Yo viajé en el mes de octubre del año 1969 con los 3 aspirantes de San Luis a cursillo. En Lulunta nos esperaron los mendocinos y algunos sanjuaninos. Y ahí en Lulunta nos zambullimos en el cursillo, respiramos hondo y que sea lo que Dios quiera. Con el correr de los días fuimos viviendo el cursillo. Éramos 60 cursillos. Los vivimos como si estuviéramos en el cielo. Fueron días de gloria, de aprender, de conocer gente, de ser espiritualmente dirigidos. El desarrollo de las jornadas amenas, con ambiente de fraternidad entre los asistentes, de conocer al Señor, de conocer a los sacramentos. Fueron días de cielo y mi recuerdo más hermoso lo tuve el segundo día durante la misa, que dicho sea de paso, fue para mí la primera vez que vi una misa concelebrada. Cuando se rezó el Padre Nuestro, todos nos tomamos las manos y yo me emocioné tanto que estallé en llanto, que no cesaba. Ahí me caí del caballo, dijera San Pablo.
No cambies de sintonía. En breve volvemos con un programa de colores. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Suave brisa de la paz, tu rumor me trae calma frente a los terremotos. Mi manto cubrirá mi rostro, manténme de pie en la entrada, yo quiero oír tu palabra. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Viento de la libertad, no sé de dónde vienes ni a dónde vas, pero te oigo y sé que estás como Nicodemo, Señor. Quisiera nacer de tu aliento. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Ráfaga de eternidad, fuerte como la verdad, resuena en mi casa. Enséñame a expresar que yo hable tu idioma, Señor. Yo quiero hablar con tu voz. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame
sin vos, no tengo sentido sin Dios. Estas son las novedades del movimiento de cursillos de cristiandad para esta semana. Este martes, en que se celebra el Día de San Luis Rey, la Vocalía de Eventos ofrece a la venta un rico locro a 250 pesos la porción. El jueves continuamos con adoración eucarística en la capilla de nuestra casa de 8 a 18 horas. El viernes invitamos a los cursillistas a participar de una ultrilla presencial con cupo limitado y en general de forma virtual desde la hora 21:30. Interesados, comunicarse con los diferentes coordinadores. Así quedan informadas las novedades del movimiento de cursillos de cristiandad para esta semana. Estás escuchando un programa de colores del movimiento de cursillos de cristiandad San Luis por Radio Ave María. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. Además, todos los programas están disponibles en nuestro canal de YouTube Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis. Mientras el padre José Mendiano ganaba en España sus primeras experiencias de cursillos en 1965, aquí en la Argentina el movimiento llegaba a Mendoza y 5 años después a San Luis. El matrimonio Cobacín nos cuenta cómo fueron esos primeros pasos en la diócesis. Soy Gringo Cobacín, tengo 89 años y participé del segundo cursillo de cristiandad en el año 1970. Yo soy Olga de Cobacín, participé en el primer cursillo de mujeres de 1970, primero de la diócesis. En ese año se hicieron 3 cursillos, 2 de varones en agosto, en septiembre, y en octubre participamos las esposas de todos los que habían hecho los 2 cursillos anteriores. El que fue el primer presidente del secretario de San Luis, que es Perino Horacio, él nos contaba, unas 200 personas muy queridas de acá de San Luis habían ido a Mendoza a hacer su cursillo. Y todas esas personas se reunían por grupos en el Colegio Don Bosco, en el Carmen, en la Catedral, ¿cierto? Con sus respectivos asesores. Hacían una ultrella mensual, en esa ultrella mensual venían de Mendoza y acá viajaban a Mendoza a las ultrellas de allá. Con mucha alegría viajaban, ellos dejaban su trabajo, subían al ómnibus, se iban y bueno, venían de allá y un rato después venían 2 o 3 de la mañana y a trabajar de nuevo. Como ya se había agrandado y ellos querían salir también a hacer su trabajo apostólico, tuvo necesidad que hubiera cursillo en San Luis. Y bueno, como señor Caferata estuvo de acuerdo, pidieron ayuda a Mendoza y de Mendoza lo fueron guiando a cómo hacer. Viajaba gente de acá para ver cómo era. Ya fueron formando el primer cursillo acá en San Luis. El cursillo empezó el primero en agosto de 1970. Bueno, del primer año recuerdo que hasta agosto del 71 se realizaron entonces 7 cursillos con un total de 251 personas con distintos candidatos de Concarán, de Villa Mercedes, de San Luis. Quiere decir que había dado sus frutos ya en el primer año cursillo. Todo movimiento católico requiere de un mínimo de organización y preparación. Por gracia de Dios y su providencia, el movimiento de cursillos de San Luis siempre contó con sacerdotes muy bien formados en la metodología de cursillos que guiaron nuestros comienzos. Tienes de tratar a los demás. Gringo Cobacín nos cuenta algunas particularidades. Pelar por tu ternura.
Mientras acá en el año 69 se iba estudiando para hacer un cursillo acá en San Luis y ya se necesitaba algo nacional porque se había ido por varias provincias, entonces había que coordinar, ordenar la metodología que tiene el movimiento del cursillo, que es propia, su mentalidad también es propia, y era necesidad de un secretariado nacional. Circulaba también una revista. En el número 2 salió todo el decreto donde se nombraba el secretariado nacional, que fue en Tucumán, donde se hizo el primer cursillo acá en Argentina, y el primer director espiritual del secretariado nacional fue el padre Julio Orellano, que después lo tuvimos acá como asesor del movimiento cursillo de cristiandad, porque era dominico, y él estuvo acá en la orden dominica, acá en San Luis, y fue asesor del movimiento. Y después lo tuvimos acá en San Luis, el padre Agüero, salesiano, estuvo de director acá en el Colegio Don Bosco. Pero él también estuvo en Tucumán antes de que se formara el Secretariado Nacional. Él estuvo dictando cursillos en Tucumán, donde se había armado, se hizo el primer cursillo acá en Argentina. Realmente una alegría bárbara de tener al padre Arbacanza. También había jornadas de metodología. Pudimos hacer las primeras jornadas de metodología el año 1975, cuyo director espiritual fue el padre Alfonso Milagro. Ese sacerdote que tiene tantos lindos escritos, tantas cosas que ha dejado para meditar y para vivir también evangélicamente. 10 años después, en el año 1986, pedimos plaza a San Juan para poder participar de las jornadas que iban a ser las segundas nuestras. El director espiritual fue el obispo Lona. El monseñor Lona hizo cursillo siendo el laico. Estamos llegando al final de un programa de colores en su tercera emisión de 2020 y en un momento histórico muy especial para el movimiento de cursillos de cristiandad en San Luis, ya que estamos cumpliendo 50 años en la diócesis. Estamos seguros que la vigencia en el tiempo y expansión de los cursillos por todo el mundo se debe a la vigencia del mensaje de Jesucristo, el magisterio y la sana doctrina de la Iglesia Católica que se expresan en el carisma del movimiento de cursillos de cristiandad, en el contenido de sus cursillos y en la fidelidad de los cursillistas al carisma fundacional. Luis Pereira, presidente del movimiento de cursillos en San Luis desde el año 2012 al 2020, explica cuál es ese carisma. Por mi parte, nos volveremos a encontrar el próximo martes de Colores. El primero es el mensaje, que Dios te ama, Dios en Cristo te ama. El enfoque nos lleve a vivir la vida de gracia con una visión, que es, más que amar a Dios, saber que Dios nos ama. Una certeza de sabernos amados por Dios, sabernos redimidos por Dios. Y tomando esa conciencia de la realidad, donde estamos parados, estudiar cuál es nuestro ambiente y cómo acercar. Primero con una propuesta, pero esa propuesta tiene una respuesta, y esa respuesta es en base a la vivencia, ¿no? Tiene que ser convencida, lúcida y jubilosa. Uno, sin querer, proclama una vivencia que es posible, que es concreta, que es atractiva, de una forma convencida, lúcida, jubilosa. Y esto surge de una vida. Carisma es algo que se hace vida, es una plataforma de ideas, de valores, creencias, desde lo que se piensa y que se ama. Y porque se piensa y se ama, se realiza. Entonces, ¿qué es el carisma? El carisma es el qué del movimiento de cursillos. Es el amor de Dios a través de las personas que, viviendo un Cristo vivo, normal y cercano, llega a otros por la amistad, para que nadie se quede sin saber que Dios en Cristo lo ama, pero saber de que el motivo que nos mueve dentro del movimiento de cursillos es este carisma, el qué, que nos mueve el amor de Dios a los otros. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra.
mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad y mis afectos, a quienes yo más quiero. Cada mirada que alumbra mi voz es tuya, mi Señor. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Esto fue un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Conducción: Sergio García. Voz en off: Marta Pérez. Compaginación: Gonzalo Pereira. Programación y puesta en el aire: Javier Aguiar. Por Radio Ave María 90.5 San Luis, Argentina. Mi todo, mi 100%.